Ok, ok, ok. Bien. Que en este caso es la carga. Ustedes necesitan probar esto con una carga porque si no tuvieran la resistencia harían un cortocircuito. Cada vez que el capacitor se descargara tendrían un corto. Claro. Ok. A esta resistencia la llamaremos carga, ¿sí? Todo ello conectado convenientemente con un conmutador, formando así dos circuitos. Uno que será el circuito de carga y otro que será el circuito de descarga. De este lado, el 1 es el circuito de carga y de este lado, el 2 es el circuito de descarga. En la parte de la carga, ¿sí? El conmutador en la posición 1 llega a la corriente a través de la resistencia, ¿sí? Entrando en el capacitor. En el primer instante, la intensidad de corriente alcanza su valor máximo. ¿Sí? ¿Por qué alcanza su valor máximo? En teoría, porque hasta ese punto no hay resistencia porque tenés un circuito abierto. Bueno, Un capacitor en el instante cero es un circuito abierto. ¿Sí? La intensidad alcanza su valor máximo, ya que el condensador, al encontrarse totalmente descargado, no ofrece oposición al paso de la corriente. A medida que éste se vaya cargando, comenzará a aumentar la tensión y progresivamente irá en aumento su oposición al flujo de electrones, generando una disminución de la intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ni bien lo conecten al capacitor va a estar descargado, no ofrece resistencia, por eso la corriente es máxima en ese punto y la tensión es cero. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le empiece a cargar. ¿Sí? A medida que empiece a cargar el capacitor, esa corriente va a bajar cada vez más. ahí va el ejemplo de la puerta que dijo. Cuando está vacío ¿Cuál el es? salón, entrar todo así, todo junto y después se va llenando y más espacio. Claro, sí. Cuando la tensión en el condensador a carga alcanza el valor de la tensión de la batería, quedan al mismo nivel de potencial. Entonces, ahí lo que pasa es que no existe diferencia de potencial, ¿sí? Por ende, debería dejar de circular corriente en el momento en que se carga. ¿Por qué? Porque en el punto en el que está cargado el capacitor pasa a ser un cable, como si fuera un cable, ¿sí? O sea, el chabón se cargó, ya no interfiere más en el circuito. Ahí tiene. Miren eso. Estas curvas son las curvas de carga de tensión y corriente. El eje inferior, el horizontal, es el tiempo, ¿sí? Y el vertical, para este gráfico es tensión y para este gráfico es corriente. Arranca con tensión en cero, aumentando, ¿sí? Que corresponde a la carga del capacitor. De 0 volt hasta el voltaje máximo. 12 volt para nosotros que queda cargado. En el punto de 0 volt, la corriente es la máxima porque está descargado. A medida que se empieza a cargar, la corriente empieza a bajar. Cuando el capacitor queda cargado totalmente, la corriente corresponde con que se hace nula. Hasta ahí para la carga. ¿Alguna duda con eso? No, no. Bien. Del punto de la descarga pasa el conmutador a la posición 2. Quiere decir que ahora tienen un capacitor cargado y una resistencia de 22K, lo que formaría un circuito simple con una fuente y una resistencia. ¿Sí? En el instante inicial, la tensión del condensador será la que alcanzó previamente. La tensión con la que se cargó, al tope al que llegó, va a arrancar con esa tensión. ¿Sí? En nuestro caso, la tensión de la fuente de la batería. ¿Sí? Al cerrarse el circuito, comenzará a circular una gran corriente. Y esto provocará la descarga de la carga eléctrica del condensador, generando así una progresiva disminución de su voltaje.
A diferencia del proceso de carga, en este caso la corriente circulará en el sentido contrario que el anterior, ya que la carga eléctrica sale del condensador. Es por ello que tendrán valores negativos de corriente. La tensión disminuye hasta hacerse nula. Como no existe diferencia de potencial, también se hará nula la intensidad. Y ahí tienen el grafiquito de la descarga. En este caso, la tensión y en este caso, la corriente. Si miran, el horizontal es el cero y el horizontal es el cero. Siempre respecto del tiempo, pero miren cómo cambia el gráfico. Acá el Claro, capacitor se empieza a descargar. Ustedes tienen la tensión que está acá arriba, es la total que alcanzó, 12 volts para nosotros. Se empieza a descargar, acá tiene toda la tensión que puede, ¿sí? Y va a disminuir progresivamente. Y en este caso, como la corriente antes entraba al capacitor y ahora sale del capacitor, va a tener sentido inverso. Va a haber una corriente negativa fluyendo a través del circuito. Negativa depende del punto de vista nuestro, porque es como nos estamos parando a ver el circuito, ¿sí? Y esta corriente, conforme disminuya la tensión, va a ir disminuyendo también apoyándose en el cero, ¿sí? Así completa el proceso de descarga el capacitor. ¿Alguna duda con eso? Van a ver que el viernes cuando hagamos el protoboard, si nos da resultado y lo podemos hacer bien, van a entender todo esto que ahora leen o escuchan. La necesidad imperiosa de colocar una resistencia en el circuito para estudiar la carga y descarga de un condensador radica en que, como vimos, cuando el condensador se encuentra descargado, no pone resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, existiría un pico de corriente que dañaría de forma permanente tanto al condensador, a la instalación eléctrica, como así también posiblemente a la fuente. Lo que va a pasar es un corto divino, y el que probablemente muera ahí es el capacitor. Eh, Yo tuve la dicha de tener un profesor que nos enseñó a explotar capacitores. A ver, poco didáctico, ¿no? Pero bastante copado. Eh, a descargar. a descargar y a explotar. Ah, eh, ambas. Y los más avispados y crueles agarraban los capacitores, los cargaban y te lo cuando el hacía tocar. capacitor queda cargado, te lo apoyan en un brazo o algo y se descarga el capacitor. Claro. Y ahí vienen unas ricas pataditas. Lo mismo que con los transformadores. Había un hijo de puta que usaba los transformadores. Eh, sí, hacemos ambas. De hecho, en el auto tienen un par de bombitas. Pasa que dices en las que le salvan la vida, pero son un par de bombitas también. Eh, eh, es, está copado. Está copado. A ver, es una verga, pero por lo menos tenían inventiva para algo. Interpretación de aplicación de potencia. ¿Sí? En electricidad es posible calcular la energía que se está consumiendo o entregando por segundo, ¿sí? Se llama potencia a la cantidad de energía que se entrega o consume por segundo. La unidad de medida es el vatio, ¿sí? Lo conocemos como el watt y la letra para reconocerlo es la W, ¿sí? Cuando un elemento está desarrollando una potencia de un watt, puede significar dos cosas. Que el elemento entrega un joule de energía por segundo o que el elemento consume un joule de energía por segundo. ¿Sí? La potencia puede ser o administrada o obtenida del circuito. ¿Sí? En circuitos de corriente continua o de corriente alterna que solo contengan resistencias, resulta fácil calcular la potencia de cada elemento del propio circuito. En estas condiciones, la potencia es igual al producto entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Potencia y Joule tienen algo bastante que ver.
lo hablábamos allá y a lo lejos, una de las primeras clases, hablaba del efecto Joule, que es el efecto que se produce cuando los electrones adentro colisionan con los átomos. Este efecto netamente es el de radiar temperatura. Cuando el material toma temperatura, o una resistencia toma temperatura, un cable toma temperatura, lo que fuere, ¿sí? Lo que está pasando es que ese flujo de electrones, ese impacto que hay entre electrones y átomos, genera esta temperatura. Entonces, ¿qué rige la cantidad y la fuerza con la que se mueven los electrones? La cantidad la rige la corriente. Y la fuerza con la que se mueven la rige la diferencia de potencial, la tensión. Entonces, la potencia termina siendo el producto entre la tensión y la corriente. Ahí tienen un cuadrito general, ¿sí? Y reemplazos para algunos valores. Porque el cuadradito de potencia, el triangulito de potencia en realidad es constructivamente igual al de ley de Ohm que tienen ustedes, ¿sí? Pero con otros tres valores, obviamente con potencia, tensión e intensidad de corriente, ¿sí? El triángulo les quedaría la P arriba, ¿sí? Y abajo U del lado izquierdo y I del lado derecho, ¿sí? U o B corta, ¿sí? Tienen potencia, tensión abajo a la izquierda y corriente abajo a la derecha. Y para tensión y corriente, ustedes también pueden usar las resistencias. Entonces, por eso es que entre potencia y resistencia hay valores que están al cuadrado, ¿lo ven ahí? Y hay valores que figuran como raíz cuadrada. Es por eso, es un pasaje de unidad para llegar a lo mismo. Si no, tendrían que hacer una cuenta en el medio. Es la única diferencia, nada más. Igual, háganla, no tienen problema ahí, no es tan complicado. Por ejemplo, una batería de 12 volts de corriente continua está entregando una corriente de 2 amperes. ¿Qué potencia está desarrollando? ¿Hacia dónde va la energía? En este caso, la potencia rige de 12 volts por 2 amperes, que es igual a 24 watts. La energía sale de la batería para alimentar las cargas a las que está conectada. En el caso de las baterías es más práctico expresar en otra unidad la energía que tiene disponible. Se utiliza el ampere hora. Por ejemplo, una batería de 100 ampere hora indica que la misma puede entregar una corriente de 1 amper durante 100 horas o de 10 amperes durante 10 horas. ¿Entienden eso? Sí. Vieron que en las batas ustedes tienen 600 ampere hora. Un número que habla en ampere hora es esto. Es la cantidad de corriente que puede suministrar dicha batería, ¿sí? De acuerdo a la cantidad que te suministra y el tiempo que te la suministra.